El sur peruano es una de las regiones quizás más estudiadas, quizás más sobreinterpretadas, además creo yo, y una de las menos entendidas. Mi experiencia, por lo menos de años de trabajo en este tema, me hacen pensar así. Pero recientemente el Instituto de Estudios Peruanos y el Banco Central de Reserva han publicado un libro que a mí me parece muy importante, que se llama Historia Económica del Sur Peruano, que es parte de una colección de historias regionales que se han empezado a publicar en una colección mayor sobre historia económica que el IEP y el BCR publican ya hace varios años. Y sobre este libro y sobre las lanas, las minas y el aguardiente, entre otros temas, voy a hablar con Martín Monsalve. Él es historiador, es doctor en historia por la Universidad de Stony Brook en Nueva York y es profesor de la Universidad del Pacífico. Y además, como dije hace un momento, el editor de Historia Económica del Sur Peruano. Martín, un gusto conversar contigo. Un gusto estar aquí también, Javier, muchas gracias. Martín, el sur, siempre hablamos del sur y desde Lima nos encanta hablar desde el sur. Y cuando uno lee el libro y revisa los 9 capítulos, una primera idea que le queda es que el sur actual es un sur bastante más pequeño que el sur histórico, digamos, ¿no? Desde el tiempo prehispánico a la colonia, etcétera, ¿no? ¿Cuánto de esta realidad que ustedes recogen en este trabajo, de esta realidad económica, cuán grandes han sido las transformaciones que ha habido esta región? Entonces es una pregunta que se responde en los 9 capítulos, pero... No, pero esa fue uno exactamente, o sea, esa pregunta es buena porque ese fue exactamente una de las preguntas con las cuales se inicia la compilación. O sea, por ejemplo, ¿qué poner dentro del sur? Claro, ¿cuál es el territorio? Claro, exacto, esa era la gran discusión. Además porque como, digamos, o sea, está auspiciado por una entidad estatal, el peruano, entonces tenía que ser algo definido. Y entonces, por ejemplo, una de las grandes discusiones era cómo se definía el espacio. Entonces, una de las cosas que sí decidimos que el espacio debía definirse de acuerdo a cada época. Cómo se había ido, o sea, que el libro debía reflejar la evolución del espacio del sur. Y entonces eso es más o menos lo que se busca en los 9 capítulos. Entonces, claro, cuando llegamos hacia el siglo XX, XXI, ese sur efectivamente se ha reducido notablemente. Claro, porque cuando uno, sobre todo el primer trabajo de Rafael B. Centeno y de Grace Alejandrino, ¿no? Uno ve cómo se empieza a construir este espacio, ¿no? Este territorio, ¿no? Y claro, la magnitud es hasta lo que es ahora el norte de Argentina, hasta Tucumán en realidad, ¿no? Y luego la centralidad de Potosí en toda la colonia, ¿no? Y después, producto de la guerra del Pacífico, la pérdida de Tarapacá, ¿no? Entonces, claro, lo que uno ve es que el espacio se transforma, pero se va reduciendo, el espacio político, administrativo, pero sin embargo... sigue habiendo un vínculo en ese territorio. Claro, sigue habiendo un vínculo y es un vínculo importante, pero uno de los puntos claves para quebrar ese vínculo, a mí me da la impresión, y esto ya no es mi opinión, no la de los autores, es la pérdida de Arica. Porque Arica es clave en ese engranaje. Eso es una cosa que te quería preguntar. Recuerdo haber hablado con Natalia Sobrevilla también cuando le entrevisté sobre su libro de Santa Cruz hace varios años, ¿no? A veces hay gente que cuando piensa Arica piensa solo en lo que fue la Guerra del Pacífico, pero ¿por qué es y fue tan importante Arica en la colonia? Porque Arica se va construyendo de a pocos, porque en realidad al principio, digamos, no se sabe cuál de esos puertos, pequeños, intermedios, caletas, va a ser el que son de caleta, de navegación de cabotaje, va a ser el clave. Entonces, poco a poco Arica se va estableciendo y se convierte en la salida de La Paz hacia Arica. Entonces, ahí es donde viene la salida de Potosí. Pero luego Arica, ya inclusive en el siglo XIX, comienza a articular todo el espacio. Entonces es Arica, digamos, Arica, Mollendo, entonces tú vas haciendo el slide, vas haciendo, pero Arica es el clave. Arica te articula la parte, la parte del circuito que va de La Paz a Arica, obviamente, pero también te articula de alguna manera el circuito con Arequipa. Entonces, y obviamente con el norte de Chile. Claro, hay algo bien importante que tú has dicho, ¿no? O sea, algunos lectores del libro dicen, el libro mira mucho a Arequipa, ¿no?
Pero claro, lo que tú me dices en el caso de Arica también se expresa en términos del peso relativo o el peso real que cada uno de estos puertos, en el caso que mencionabas, pero también cada una de las ciudades ha ido teniendo en la historia. Por y supuesto. eso va variando. Claro, por supuesto, porque si tú ves la parte, digamos, prehispánica, el centro está en el lago Titicaca, eso es clarísimo, en la parte altiplánica. Luego, luego se va moviendo hacia el Cusco. Y la mayor parte de la colonia, Cusco sigue siendo el centro, ¿no? Es poco a poco, hacia finales de la colonia, que Arequipa va a ir adquiriendo una posesión, digamos, más importante. Y como dice Kendall Brown, el capítulo de Kendall Brown es muy particular porque es como el surgimiento de Arequipa como la ciudad colonial que luego va a ser la ciudad más importante en el circuito. Y es en el 19 que Arequipa comienza a competir y a adquirir mucho más fuerza política y en el 20 la tiene. Ahora, hay otro tema que a mí me llamó la atención, creo que es en el texto de Brown justamente, ¿no? Donde, claro, él explica cómo el sistema colonial, toda esta economía, ¿no? Potosí, etcétera, etcétera, no hubiese podido funcionar como funcionó si no se hubiese estructurado de alguna manera sobre lo que ya existía. Claro. ¿No? Porque a veces tenemos la impresión de que, así nos lo enseñaron en el colegio, y creo que hasta ahora se lo enseñan así a los chicos, es como que los cortes son muy drásticos en la historia, ¿no? Entonces hay una etapa y después vienen los españoles, pero ¿cómo podrías tú resumir esa idea de qué cosa era lo que los españoles de alguna manera aprovechan de lo que encuentran en términos de la dinámica de la sociedad? Ya. Antes de responder esa pregunta, una de las cosas sobre los pesos políticos, ya que hablamos de Arequipa y Arica, la clave para el mayor peso político de Arequipa en términos económicos es el ferrocarril. Sí, sin duda. Que esa es la clave, esa es la disputa. Bueno, volviendo al tema, claro, lo que tú dices es correcto, o sea, en realidad se construye sobre lo que ya estaba, o sea, se usan caminos incas, se usa el mismo circuito, la alianza que se hace con Lupajas y con las poblaciones del altiplano es clave para hacer el circuito Potosí, ¿no? Porque a pesar de que van a la mitad son encomienda real, entonces tienen ciertos privilegios. Claro, pero entonces no es una lógica de, no era una suerte de tierra arrasada, de destrucción, porque a veces hay esa imagen. No digo que esa haya sido la realidad. Para nada, no es una tierra arrasada, lo que más bien es se van creando cosas a partir de eso. O sea, por ejemplo, un punto es Arequipa, el otro punto es La Paz, ¿no? Que es la otra ciudad, y Sucre, que se van creando ciudades coloniales, pero ciudades coloniales que están dentro de un circuito que ya existía. Ahora, dentro de estos diferentes productos que van marcando la historia, hay un capítulo, ¿no? Porque hay varios capítulos sobre minería que ha sido importante, ha tenido importancia en diferentes momentos, la economía de la lana, pero también el tema del vino, de la industria vitivinícola en realidad, ¿no? ¿Por qué fue tan importante esto justamente para ese surgimiento de Arequipa, digamos, ¿no? Claro, pero esa es la razón por la que Kendall Brown y Buller señalan la idea española de Arequipa. ¿No? Por la parte cultural. Porque, claro, el punto es que el vino es fundamental en la dieta mediterránea. Y ese sí es el cambio. Los dos cambios fundamentales que hay en la introducción cuando llega la invasión española son trigo y vino. Ahora, pero... Y el vino se podía hacer en esa zona, era una zona especial para vino. O sea, porque lo que habla Carlos Buller es que se intenta cultivar vid en varias zonas y se fracasa. Y en esta zona sí se puede hacer. O sea, era un producto indispensable para los españoles, digamos. Sí. Y rápidamente se ha... Pero que además penetra después y hay un consumo, ya no solo del vino, es el aguardiente también en la población indígena. Sí, y en toda sí, y el aguardiente tiene la explicación, o sea, el aguardiente comienza a surgir cuando justamente comienza a plantarse vino en otras regiones y el precio del vino comienza a bajar y el aguardiente reemplaza al vino como un producto más rentable. Ahora, sin embargo... Pero sí, el vino llega a toda la población. Sin embargo, una cosa que uno ve es que, claro, estamos en una época donde hay tanta tecnología que a veces a uno le cuesta imaginar cómo era en aquellas épocas, pero de pronto viene un gran desastre natural y se produce una crisis, ¿no? La erupción del volcán Huayna Putuna, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánta dependencia había de este tipo de hechos en ese momento? A ver, sí es bastante, porque la crisis, o sea, la erupción del volcán sí genera una crisis y es lo que genera esto es lo interesante, lo que genera es la competencia en los cultivos de vino.
Porque como por un tiempo no se puede cultivar zona en Vítor, en Moquegua, etcétera, surge la competencia en Ica. En Ica. O sea, esa erupción la que le da a Ica la posibilidad. La posibilidad, digamos, ¿no? Sí. Pero lo que pasa ahí... Porque la demanda se mantiene. La demanda se mantiene, ese es el punto. Que ese es el punto de Carlos Buller. O sea, la demanda y el mercado se mantienen, ¿no? Independientemente de la crisis. Lo que va a aparecer es la competencia. Y esa competencia le hace perder a Arequipa el mercado del Callao, de Lima. Y eso es muy importante. Ahora, y entonces por eso es que tienen que cambiar las estrategias de negocios. Pero no es que el volcán genere la decadencia del vino, no es exactamente así. Claro, porque el mercado igual exigía y alguien tenía que producir. Claro, y luego Arequipa se recupera y sigue funcionando. Ahora, Arequipa y Moquegua, ¿no? El otro gran tema es el tema de la economía y el circuito de la lana, ¿no? Y claro, cuando uno lee a Jacobsen, ¿no? Uno puede terminar deprimido, digamos, ¿no? Porque justamente él analiza todo el ciclo que va desde las reformas borbónicas hasta 1930, ¿no? Sí, la Gran Depresión, ¿no? Y claro, nosotros tenemos una imagen de un sur pobre. O sea, la imagen que tiene la gente es de un sur pobre, no es de un sur rico, con recursos. Sin embargo, el peso de la economía de la lana fue fundamental, ¿no? Para esa región. Sí, y además recordamos que, o sea, tenemos imagen y el sur ha tenido, digamos, o sea, hay una continuidad entre, digamos, el mundo prehispano y el hispánico en el término de el progreso del sur económicamente. Es recién, o sea, si se ve el artículo de Kendall Brown y se hace el enlace con el Jacobsen, en el 18 es donde empiezan las crisis, donde empiezan los problemas, y la independencia sí crea un problema serio en la región. Y la división en países. Ahora, pero eso fue básicamente, primero las reformas borbónicas, que de alguna manera buscan reordenar las cosas, pero las desordenan para los productores. Pero la independencia, aparte de la división política y la creación de los países, ¿cuál fue? No hay un artículo que trate eso, pero la guerra tiene un costo. ¿Tiene un impacto o no? Sí, y está, a ver, los tratan de manera indirecta. Claro, está mencionado, está de pero manera indirecta y lo voy a relacionar luego con las lanas, ¿no? O sea, claro, porque quería pensar también después en el impacto de las otras guerras que vienen después. En todo claro, el pero el periodo este de guerras que empieza a partir, digamos, de 1810, 14 en adelante, ¿no? Y que en realidad sigue con la Confederación Peruano-Boliviana, en lo que impacta notablemente es en la minería. Y entonces, claro, hay un problema serio. O sea, primero las reformas borbónicas rompen el circuito minero, poco a poco. Pero luego viene la independencia y termina de romper ese circuito. Por eso es que en parte el mercado del vino se pierde después de la independencia. Pero una de las cosas que siempre olvidamos es que la minería funcionaba mano a mano con el Estado. O sea, el Estado colonial era el que proveía la mano de obra. El Estado colonial proveía ciertos de los insumos, etc. Y luego de la independencia el Estado no se va a proponer eso como tarea. Entonces, y pasa, no sé, ¿cuántos? 100 años para que el Estado empiece a preocuparse. Claro, y entonces va a haber todo un problema. O sea, el artículo de Víctor Condori justamente habla de los problemas de la minería después de la independencia, que son muy grandes, hay que conseguir inversiones, hay que conseguir crédito, etc. Y claro, ya no hay ninguna, digamos, el acceso a mano de obra es mucho más difícil, etc. Claro, pero como siempre hay un producto que tiene un declive y hay otro claro, producto. Y ahí es donde aparecen las lanas. El ciclo de la lana. El ciclo de las lanas. Y el problema del ciclo de las lanas es bastante claro que tiene que ver con la comercialización, con la infraestructura, con el crédito y con las relaciones sociales. Porque hay un claro problema de propiedad, que es ahí donde empieza, generalmente, la idea de la imagen de la hacienda del sur no es una hacienda colonial, es una hacienda republicana. Y que justamente tiene que ver con el circuito de lanas. O sea, en el Jacobsen es claro que cuando comienzan los comerciantes arequipeños deciden hacer, digamos, la integración vertical hacia atrás, es donde expanden la hacienda. Claro, y cuando los Gibson compran las tierras. Claro, comienzan a expandir todas las tierras en Puno, etc. Y en el artículo de riesgo también queda bastante claro que el final del proceso de expansión de la hacienda termina a principios del 20. Entonces es muy reciente, digamos, cuando tú ves reforma agraria, que ha sido hace poco. Claro, pero no termina de haber una... No sé, la voluntad modernizadora de los Gibson no... Es que no era... Claro, es que el circuito de las lanas tiene varios problemas. Queremos tener los rebaños... Claro, pero el circuito de las lanas tiene varios problemas. Un problema serio que está mencionado en todo el texto es el de la infraestructura.
O sea, efectivamente el ferrocarril no es suficiente y no cubre las necesidades porque o sea, los caminos eran muy difíciles, terminaban usándose otros medios de comunicación. El otro problema serio con el de las lanas es el de la calidad de la lana. Porque tú no solamente tienes alpacas, sino también tienes ovinos. Claro. El problema es que estás compitiendo con Nueva Zelanda, con Australia, con Argentina, etcétera, ¿no? Que lo que están haciendo, y con Chile, lo que están haciendo es mejorando la calidad del ganado. Claro, eso no se hizo acá. No se hizo porque eso generaba un doble conflicto. Un conflicto de los hacendados modernizadores con hacendados no modernizadores y un conflicto con las comunidades campesinas, porque el pacto, digamos, hacendado-campesino son las tierras de pastoreo. Claro, que se supone que son compartidas, digamos. Exacto, ¿no? Ese es el pacto, digamos. Claro, y tú ves todas las rebeliones de 1900 a 1910 tienen que ver con eso. Entonces, al final, digamos, el acuerdo es no tocamos los pastoreos, pero si no tocas los pastoreos, no hay forma de mejorar el ganado. Me acabo de acordar de una conversación con Nick Jacobsen que decía, claro, tú cruzas ciertas fronteras y empiezas a ver cercos, y acá nunca los encontrabas, ¿no? Ahora, luego, cuando se produce la crisis final de la lana, digamos, el sur no vuelve a tener un producto o no logra recuperar una dinámica como la que había tenido antes. No, porque la crisis del 30 y la crisis de las lanas lo que genera es una ruptura. O sea, se rompe el último circuito que se estaba armando a partir de una materia prima o de una mercancía. Y entonces lo que ocurre más bien ya comienza a ser una división. O sea, las divisiones económicas que estaban dándose por regiones comienzan a agudizarse. O sea, por ejemplo, y al interior de las regiones también. Solo por poner un ejemplo, hay una carta que está citada en el libro de Manuel Burga y que yo la vuelvo a citar en el artículo, ¿no? De hacendado, de comerciante, de productor textil cusqueño, vendiéndole productos textiles a la casa de Ricketts, y Ricketts escribiéndole, me lo estás vendiendo muy barato, o sea, ¿cuál es la ganancia? Sí, que yo quiero que quiebren todas las otras. Claro. Entonces ya comienza a haber una competencia, digamos, al interior de las regiones, una competencia muy fuerte entre ellos mismos, entre las mismas élites. O sea, digamos que esa idea el sur, este gran sur de algún momento, ese sur articulado, termina por quebrarse. O sea, ya la lógica es Arequipa de espaldas a Cusco, Cusco con sus intereses, y Puno con los suyos. Y claro, y Moquegua, Tacna y Madre de Dios, digamos, quedan en los márgenes. Pero claro, ahí, por ejemplo, ya se nos está yendo el tiempo, pero el último ciclo, o un ciclo actual, y se habla mucho ahora del corredor minero del sur, y una cosa que me ha llamado la atención, que este es un libro de historia económica, pero que llega hasta las reformas estructurales de los años 90, Alberto Fujimori, y ves que está surgiendo un sur que se empieza a articular, digamos, en torno a la minería, ¿no? Sí, pero los autores son bastante escépticos porque dicen que esta minería está creando cadenas de valor, pero en otros lugares, no en el sur. Claro, entonces no hay una articulación, digamos. Justo lo que dicen es, comienza la nueva inversión en gran minería, pero no articula Cusco con Arequipa, Cusco con Puno, como lo hacía antes. O sea, es un corredor de salida, digamos. Sí, la minería no tiene, o sea, esa es una de las cosas que mencionan, ¿no? La minería no tiene el mismo rol que tuvo, digamos, en la época colonial. Ahora, una pregunta, también me la han hecho. ¿Qué pasó con Madre de Dios? Bueno, lo de Madre de Dios está mencionada en 2 de los artículos de manera marginal. Claro, sí. Exacto, y sí es una cosa importante, pero era parte de una decisión editorial, porque así como va a haber una historia económica del sur peruano, va a haber una historia económica del oriente peruano, donde Madre de Dios va a tener un rol protagónico. O sea que todavía tenemos, creo que hasta un tomo más, ¿no? Porque también 2 tomos más. Claro, viene la historia regional del centro y la historia regional del oriente. Ahora, una última pregunta, Martín. Esto ya más allá de las ediciones editoriales. Aparte de lo de Madre de Dios, por ejemplo, yo me hacía la pregunta, en un libro como este, ¿no hubiese sido interesante un capítulo que analice, en una mirada de larga duración, los cambios en la estructura de la propiedad de la tierra? Estoy pensando en el tema de la comunidad que has mencionado, que aparece siempre, pero no hay un capítulo inclusive sobre la dinámica de la comunidad, ¿no? No. Se trata en los capítulos generales, pero no hay en los capítulos específicos. Claro, por eso. Esa es una de las ausencias.
que no, lo más cercano, digamos, es el capítulo de formación de Puno de Nicanor Domínguez. Claro, porque es un tema que ha estado muy presente o sea, no, y además la tensión está presente en los dos capítulos, el de Colonia a República, sí, o sea, en claro. el de Brown y Jacobsen está ahí. Claro. Pero no hay un capítulo aparte, digamos. Ok, Eso entonces bueno, queda una tarea pendiente, digo, no para... O sea, hay una tarea pendiente en general en términos de mirar ese tema que... Cuando uno ve también el tema minero, cómo va cambiando la lógica de propiedad, concesión, denuncia, ¿no? O sea, que ayude a explicar además lo que está pasando ahora, sí, ¿no? Porque creo que el libro es fundamental para entender a dónde ha llegado el sur después de esta larga historia. Sí, de eso es más o menos de lo que se trataba. Pero además, yo lo he dicho varias veces, porque a mí cuando comenzamos a hacerlo, yo siempre lo puse en mirada comparativa, ¿no? O sea, hay otros sitios en Latinoamérica que tienen esta relación, y sin embargo han creado regiones fuertes. O sea que claro. Entonces, claro, el caso del sur peruano es un caso, digamos, diferente, claro, porque no crea la región fuerte, sino se atomiza. No quiere decir región fallida, pero eso terminó convirtiéndose por el momento. Es que en historia no hay fallido. Muy bien. Porque es una evolución. Muy bien. Nos quedamos con ese, Martín. Muchísimas gracias por la conversación. Amigos y amigas del arriero, hay muchos arrieros en esta historia, ¿no? Por eso me ha gustado tanto. Yo les recomiendo que revisen los 9 capítulos de esta historia económica del sur peruano, ¿no? Esta historia cuyo subtítulo es Lanas, Minas y Aguardientes en el Espacio Regional. El editor es Martín Monsalve, que ha estado con nosotros, y hay artículos de destacados investigadores peruanos, extranjeros, limeños y arequipeños también hay, por lo menos 2, Gustavo Riesco y Víctor Condori. Y se los recomiendo, léanlo y busquen también La historia económica del norte, que publicó el IEP y el BCR hace algunos años, y esperamos pronto los otros 2 tomos, La historia del centro y también La historia del oriente, donde seguramente ahí sí vamos a hablar bastante de Madre de Dios. Nos vemos.